Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numa. El presidente salvadoreño Nayib Bukele reiteró en una entrevista a la cadena estadounidense Fox News que El Salvador está camino a ser el país más seguro de toda América, esto gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numa. En esta ocasión tenemos a un periodista estadounidense que le llamó mucho la atención la manera en la que el presidente Nayib Bukele gobierna El Salvador y lo mantiene seguro. De esto hizo un buen reportaje, lo cual vamos a mirar ahorita. Veamos aquí el siguiente video. Luego de dirigirse al concierto de naciones, el presidente Nayib Bukele reiteró en una entrevista a Fox News que El Salvador ha cambiado con su gobierno y que además está en ruta a convertirse en el más seguro del continente. El Salvador fue la capital mundial del asesinato. Me refiero a que éramos más peligrosos que Irak, Afganistán o Siria. Fue el peor y más peligroso lugar para vivir. Pero esa realidad comenzó a cambiar, sostuvo, tras la implementación del Plan Control Territorial y se fortaleció con el régimen de excepción, el instrumento legal para declarar la guerra a las pandillas. El Salvador era la capital mundial del homicidio y ahora está en camino a ser el más seguro del continente americano. El presidente Nayib Bukele aseguró que su gobierno no solo se ha enfocado en el combate al crimen, sino que también ha priorizado otras áreas, pero para disfrutar de ellas es necesario eliminar a las pandillas, porque lo primordial en su administración es la vida de sus habitantes. Nos enfocamos en otros temas: educación, salud, obras públicas, inversión, turismo, infraestructura, etc. Aunque claro, combatir el crimen es lo más importante. Puedes disfrutar de un paseo por la playa, pero necesitas estar vivo. Entonces, las vidas de las personas son más importantes y es esa la razón por la que nos esforzamos más en combatir el crimen. Durante el encuentro, el presidente Nayib Bukele recordó que durante los gobiernos anteriores, las pandillas tenían el control en el territorio y también dentro de las cárceles. Sin embargo, con su gobierno eso se terminó. El control lo tiene el Estado, tanto en las calles como en las prisiones. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y a propósito de estos temas, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 65 votos a favor un pliego de reformas al Código Procesal Penal para no obstaculizar el proceso contra los imputados cuando se declaren en rebeldía. Con esto se busca hacer justicia en varios casos. Queda aprobado el dictamen número 7, favorable. El pliego de reforma solventarán los espacios que quedaron vacíos, ya que anteriormente se podían extender los procesos judiciales ante la ausencia del imputado o cuando no se tenía un abogado defensor para garantizar el debido proceso. Desde 1998 hasta la fecha, más de 81,000 personas usaron la figura o fueron declaradas en rebeldía y las cuales fue parado su proceso, fue detenido. Estamos casi 90,000 personas que se han fugado y no tienen una sentencia hasta el día de ahora porque ellos dejaron esa fisura. Porque los organismos internacionales dijeron cómo hacer el Código Procesal Penal. Según los diputados, con esto se busca hacer justicia en diferentes casos y evitar que estos queden en la impunidad, como era costumbre en el pasado. La reforma también evitará que los abogados defensores renuncien al proceso para extenderlo y evitar una sentencia condenatoria. Tenemos expresidentes incluso que están huyendo de la justicia salvadoreña por este mismo tipo de reformas que nunca llegaron. Obviamente todo esto nos habla primeramente de la impunidad que hubo en ese país y segundo de la inoperancia de las instituciones pertinentes y de todo el sistema que estaba enquistado. Un sistema que, por cierto, fue creado para poder estar a favor de los delincuentes y no de la población, mucho menos creado para que el Estado pudiera ganar cada uno de los procesos. Con estas reformas, los diputados reafirman su compromiso por continuar aprobando las solicitudes del Ejecutivo para ganarle la guerra a las pandillas y que los detenidos permanezcan varios años en prisión. Edgar García, Noticiero El Salvador.
Esta decisión legislativa pasa por una profunda reforma al Código Procesal Penal. La enmienda abarca más de 20 artículos y permitirá mejorar las investigaciones de los hechos y evitar que estos queden impunes, además de agilizar procesos judiciales. La primera modificación de la norma corresponde al artículo 10, que ahora establece que el imputado tendrá derecho a intervenir en todos los actos del proceso para el ejercicio pleno de sus derechos y facultades, inclusive aquellos que se desarrollan sin su presencia, apelando además al principio que el derecho de defensa es irrenunciable y el imputado deberá ser asistido y defendido por un abogado de su elección o por uno previsto por el Estado gratuitamente, desde el momento de su detención hasta la ejecución de la sentencia. Con relación a la prescripción de la acción penal, considerada en el artículo 34 del Código Procesal Penal, la declaratoria de rebeldía del imputado permitiría que éste continúe si cumple con los requisitos habilitados en el mismo artículo. Otra de las modificaciones que se comprende de este esfuerzo es el de la prescripción de los procesos. Los plazos para que se suspendan se activarán hasta la emisión de una sentencia definitiva. También hay cambios a partir de la instrucción formal. El juez que reconozca su incompetencia territorial remitirá las actuaciones al competente y pondrá a su disposición los detenidos y los declarados rebeldes. A partir de la reforma, también el imputado tendrá derecho a intervenir personalmente o por medio de su defensor en todos los actos procesales y audiencias que impliquen la producción e incorporación de elementos de prueba de acuerdo al artículo 81. Además, se configura en el artículo 86 todas las consideraciones de declaratoria de rebeldía de los imputados, destacando entre ellas la que considera notoria la conducta evasiva de comparecer personalmente después de haber sido notificado del proceso. En un artículo posterior se define que la declaración de rebeldía no suspenderá el curso del proceso cuando exista una notificación del proceso al imputado. Finalmente, la enmienda instruye que los procesos penales que a la entrada en vigencia del decreto se encuentren archivados en virtud de haberse declarado la rebeldía de los imputados deberán continuar su trámite. Briseida Morán, Noticiero El Salvador. Y también el fiscal general de la República amplió sobre el objetivo de las reformas y lo importantes que serán para erradicar la impunidad. Entre las grandes batallas a ganar con la aplicación de las enmiendas serán los procesos judiciales en los cuales los imputados involucrados han huido del país. Procesar a imputados ausentes es para el fiscal general de la República la oportunidad de corregir el error cometido en la aprobación del Código Procesal Penal, a la vez que facilitaría los mecanismos de extradición. Estas personas decidieron huir, pues entonces que sigan huyendo. Pero eso sí, van a estar con un estado de condena ante la población salvadoreña por los actos criminales que hayan cometido. Y eso nos abre a nosotros como fiscales la posibilidad también de ejercer otro tipo de acciones. Las reformas permitirán reducir la impunidad en todos los delitos. Desde 2013 a la fecha, la mora en procesos judiciales por imputados ausentes o en estado de rebeldía es de 31.652 prófugos. El proceso va a continuar y en el proceso, si la persona no se presenta al momento de la audiencia preliminar